Bien, estamos estudiando Romanos capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Ya vamos en el capítulo 11, vamos casi al final. Estamos puntualmente en Romanos capítulo 11, verso 28, 29, 30, 31 y 32. Ahí estamos. Pero hoy día nos vamos a centrar, quedó un versículo y medio pendiente, así que vamos a centrarnos en los últimos de ahí. Vamos al libro de Romanos para leer los textos y luego de eso terminamos esta sección que estamos estudiando. Romanos capítulo 11, vamos a leer del verso 28 al 32, pero ya tenemos que hoy día explicar solamente el 32. Yo voy a recordar algunas cosas de lo que vimos la vez anterior. ¿Lo tiene? Romanos capítulo 11, dije, versículos 28 al 32. Siga conmigo la lectura, por favor. Dice así: así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, dice el apóstol Pablo, está hablando con los gentiles aquí el texto, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos, los judíos, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Es un texto, el versículo 32 es un texto un poco complejo, que necesitamos comprenderlo bien. Recordar, antes de centrarnos en el versículo 32, recordar algunas cosas. Recordar, por ejemplo, que dijimos la semana pasada, en la clase anterior, que cuando estuvimos hablando de los dones irrevocables, yo invertí harto tiempo en explicar que esos dones, la mayoría de los intérpretes de Biblia, hacen alusión al capítulo 9 de Romanos, a los versículos 4 y 5, refiriéndose a los privilegios que tenía el pueblo judío. Pero yo les decía que eso en la práctica contradecía el contexto, ¿se acuerdan? Del versículo. Porque la palabra dones que aparecía ahí en griego era charismata, tai charismata. Y esa palabra charismata es una palabra que hace una referencia directa y categórica a los dones del Espíritu. Entonces, la mayoría, insisto, la mayoría de los intérpretes de Biblia está haciendo referencia a los privilegios que el pueblo de Israel tenía de parte de Dios. Les recuerdo algunos privilegios. Fueron el pueblo que recibió el pacto, fueron el pueblo que recibió la ley, fueron el pueblo que recibió la promesa, fueron el pueblo donde estaban los patriarcas, fueron el pueblo donde el Señor vino, el Logos encarnado apareció. Esos eran los privilegios. Y la mayoría de los intérpretes de Biblia, ellos se atreven a decir que estos dones hacen referencia a los privilegios que menciona Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. Pero, insisto, yo les decía que la palabra griega para dones ahí es tai charismata, que hace referencia a los dones del Espíritu. Y los dones del Espíritu no los recibieron los judíos como pueblo judío, los recibe todos aquellos que son arrastrados de tinieblas a luz, o sea, la iglesia del Señor. En cuanto al llamamiento, dijimos que estábamos hablando de este llamamiento eficaz que Dios hace al pueblo judío. Esto de que este deseo que Dios tenía de llamar de entre los judíos hombres y mujeres que fuesen parte de su pueblo. Y cuando hablamos de su pueblo, estamos hablando de la iglesia, estamos hablando del cuerpo de Cristo. No se olviden, hermanos, que tanto judíos como gentiles
todos han sido salvados por medio de la justificación por fe. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Nadie entra al reino de Dios por otro camino. Nadie entra al reino de Dios por otra puerta. No existe otro método de salvación. La única forma de ser salvo es a través de Cristo. Y la única forma de ser salvo a través de Cristo es por medio de la justificación por fe. Recordarles eso. Recordarles que cuando el versículo 30 dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, el texto no está diciendo que como los judíos desobedecieron a Dios, entonces Dios se tomó la cabeza y dijo, caramba, voy a tener que crear un plan de contingencia, voy a tener que echar a andar el plan B. No, eso nunca ocurrió. Nunca ocurrió. Dios tiene un solo plan, el plan A, y el plan A es Cristo Jesús. Y todos los que se encuentren en Cristo Jesús, ya sean judíos o gentiles, son de Él. Y para encontrarse en Cristo Jesús hay que oír el Evangelio, hay que recibir el Evangelio y hay que ser, la única forma es ser hijo de Dios por medio de la justificación por fe. ¿De acuerdo? Después del texto, el versículo 31 dice, así también estos, o sea, los judíos, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. El texto no está diciendo que gracias a los gentiles, los judíos pueden ser salvos. No, lo que el texto está diciendo es que así como decía primero que producto de que los gentiles rechazaron a Cristo, los judíos rechazaron a Cristo, vino el tiempo de los gentiles. Pero era algo que estaba diseñado de antemano. De la misma forma, aunque los judíos han rechazado a Dios siempre, y sobre todo a Cristo mismo que habitó entre ellos, y luego los gentiles empezaron a convertir, y estamos hoy día en la era de los gentiles, hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. ¿Se acuerdan de eso? Sí. La plenitud de los gentiles es hasta que haya entrado el último gentil al reino de Dios. Ahí va a haber un tiempo también donde muchos judíos van a ser alcanzados. Pero eso también está diseñado de antemano por Dios. No es que Dios por el camino, Él va arreglando la carga. ¿Se entiende? No es que el hombre se la echa a perder y Dios arregla la carga por el camino. No, no es así. No es así. Y llegamos al versículo 32 que dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. A ver, hermanos, conversemos un poquitito lo que aquí dice. Voy a leer otra versión. Porque Dios ha encerrado a todos en la prisión de la desobediencia para tener misericordia de todos ellos. ¿Cómo dice la Reina Valera? La Reina Valera dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. La otra versión que estoy leyendo yo dice, porque Dios ha encerrado a todos en la prisión de la desobediencia para tener misericordia de todos ellos. Ya. Ahí hay algo que se llama ese porque, esa palabrita porque que está ahí es una conjunción. ¿Por qué es una conjunción? Porque está uniendo todo lo que dice el versículo 32, lo que yo acabo de leer, lo está uniendo a todo el pasaje que le precede. O sea, a todo lo que vimos en el 28, 29, 30 y 31. Y además a todo el capítulo 9. El versículo 32 no es un texto aislado. Parece que está aislado, pero el porque en la gramática es una conjunción. ¿Y qué es lo que es una conjunción? Es una palabra que une eso que viene con todo lo que se dijo anteriormente. Entonces, a ver, hermanos, algunos toman el versículo 32
y lo interpretan aparte de todo el capítulo. Y ellos dicen que ese versículo 32 está hablando directamente de la raza humana. ¿De acuerdo? Ahora, en la práctica, toda la humanidad, toda la raza humana está caída, ¿cierto? Y toda la humanidad está en la cárcel eterna de la condenación. ¿De acuerdo? Eso es correcto. Pero el texto yo no lo puedo interpretar de esa manera, así tan fríamente, porque todo el capítulo me está hablando de los gentiles que han sido salvados y de los judíos que han sido salvados. ¿Se entiende, hermanos? ¿De qué habla el capítulo 11? De los gentiles que han estado siendo salvados y de los judíos que están siendo salvados. Ahora, ¿es una realidad que toda la humanidad está condenada? Sí. ¿Es una realidad que toda la humanidad pareciera que está en una cárcel satánica, diabólica? Sí. ¿Es una realidad que toda la humanidad es esclava y está presa en las tinieblas? Sí. Sí. Pero el versículo 32 no está hablando de toda la humanidad. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Se entiende? ¿Cómo sé yo que no está hablando de toda la humanidad? Porque está escrito en un contexto. Y el contexto es el capítulo 11. Y porque además, la palabrita ¿por qué? ¿Qué significa? ¿Que une qué? Los textos anteriores con lo que viene. Correcto. Y los textos anteriores no están hablando de toda la humanidad. Los textos anteriores nos han estado mostrando que Dios está teniendo un trato con los gentiles para salvarlos y en paralelo está teniendo un trato con los judíos para salvarlos. ¿Correcto? Pero que a ambos, judíos y gentiles, los salva de la misma forma y en los mismos términos. ¿Cuáles son los mismos términos? La justificación por fe. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Hermanos, el silencio puede ser que me están entendiendo todo o no me están entendiendo nada. Hermano Víctor, quizá el hacer la separación que tú quieres hacer. ¿Cuál separación? Es de solo limitarlo a los judíos y a los gentiles. Si por ejemplo no ha quedado un poco claro los textos que hemos estado revisando, va a ser confuso, uno siempre va a estar pensando lo mejor y está hablando de todo. Ya. Por eso es que es importante una regla, que yo se las mencioné en algún momento. Yo no puedo, nadie, ningún cristiano puede enseñar un texto fuera del contexto. Porque si yo enseño un texto fuera del contexto, se vuelve un dogma. Se vuelve una cuestión que no tiene, se puede torcer demasiado. Entonces, si yo quiero entender un texto, yo no puedo ignorar el contexto. Y además yo le estoy dando otra información, que hay ciertas palabritas en la gramática que están puestas ahí porque tienen que ir ahí. Y donde dice porque es una conjunción que une todo lo que venimos diciendo a ese texto. Y todo lo que venimos diciendo no está hablando de la humanidad en general, sino que está hablando de que Dios está salvando judíos y gentiles, ¿correcto? Sí. Está salvando remanentes del pueblo judío y remanentes del pueblo gentil. Y la gran mayoría de los judíos rechazan a Cristo y la gran mayoría de los gentiles rechazan a Cristo, ¿correcto? De eso está hablando el texto. ¿Y cómo los está salvando? En paralelo. Tiene un trato con los judíos y tiene un trato con los gentiles. Pero aunque está tratando con ellos en paralelo, los salva en los mismos términos. Y la salvación es por medio de la
Justificación por fe. Entonces el versículo está hablándonos de quizás lo mejor, la forma más correcta de pensar es que este versículo es aplicable a la plenitud de los gentiles. ¿Cierto? Que es la frase que usa el apóstol Pablo. Y cuando hablamos de la plenitud de los gentiles, hablamos de un número completo que Dios tiene de gentiles para ser salvos. Y cuando haya entrado el último gentil y se completa el número de gentiles, no hay más gentiles salvos. Está hablando de ellos y está hablando de la otra frase que usa Pablo. Todo Israel será salvo. Y ese todo Israel será salvo son todos los remanentes de Israel de todos los tiempos, sumado al último remanente que Dios salvará una vez que se haya terminado el tiempo de los gentiles. Entonces, ¿quiénes son los que Dios ha encerrado en prisión de desobediencia para tener misericordia de todos? Son los remanentes judíos y los remanentes gentiles. Ah, pero hermano Víctor, toda la humanidad está perdida. Sí, pero escuchen, toda la humanidad no será salva. ¿O sí será salva? No, ¿Por qué? ¿Por qué no? porque son remanentes. Solamente. ¿Y por qué más? Son pocos, nosotros que ¿Qué es para unos pocos? estamos escogidos. No. Porque con eso tú me estás diciendo, Rebeca, que Cristo murió para unos pocos. Ya, esa es la otra parte. ¿Por qué no todos no van a ser salvos? Porque la gente lo está rechazando. ¿Y son pocos los que lo rechazan? Las grandes mayorías lo rechazan. Y son las minorías, los remanentes, unos pocos, porque eso significa remanente, unos pocos los que lo reciben. ¿Se está entendiendo? Entonces, volvamos al texto de la Reina Valera. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿A todos quiénes? A todos los remanentes judíos que Él ha salvado. Y a todos los remanentes gentiles que Él ha salvado. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. ¿De todos quiénes? De todos los remanentes judíos que ha salvado y de todos los remanentes gentiles que Él ha salvado. ¿Cómo llama el apóstol Pablo a todos los remanentes gentiles que Él ha salvado? Plenitud de los gentiles. ¿Y cómo llama el apóstol Pablo a todos los remanentes judíos que van a ser salvos? Todo Israel. Excelente. ¿Se entiende ahora? Está hablando de ellos. Pero nosotros sabemos que toda la humanidad está perdida, condenada y en una cárcel eterna. ¿Correcto? Pero no toda la humanidad va a ser salva. Por eso es que este texto no está hablando de toda la humanidad. Porque miren cómo dice el texto. Porque si estuviese hablando de toda la humanidad, escuchen el texto. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿Toda la humanidad está sujeta en desobediencia? Sí. Para tener misericordia de todos. ¿Los va a salvar a todos? No. ¿Porque Dios es malo? ¿Porque tiene predestinado a algunos para salvación y otros para perdición? No. ¿Por qué? Porque lo rechazan. Hermanos, qué manera de torcer la escritura la gente. Cuando uno empieza a leer el texto así lentito, se aclara. Por eso es que el texto no está hablando de la humanidad. Aunque sabemos que toda la humanidad está condenada. Y hermanos, lo que yo estoy diciendo, yo sé perfectamente que no va de la mano con lo que los intérpretes bíblicos dicen. Yo lo sé. Pero aquí no puede estar diciendo que Él tuvo misericordia de todos, porque ya hemos sabido, y en el argumento bíblico de sobra, que muchos han rechazado al Señor.
Y basta que uno lo rechace para que ya no sean todos. Pero sí todos los hombres nacen esclavos, nacen en tinieblas y nacen condenados a la llama eterna. Todos nacen en esta prisión de la que está hablando el apóstol Pablo. ¿Se está entendiendo? Ahora escuchen. Lo que Pablo está diciendo entonces es que Dios ha encerrado a todos estos israelitas y al número total de estos gentiles. Él los ha encerrado a todos ellos como en una prisión, como en una cárcel. Y la llama la cárcel o la prisión de la desobediencia. Ya que por naturaleza, todos estos judíos y todos estos gentiles, aquí cuando estamos hablando de los gentiles que van a ser salvos, estamos incluidos nosotros, ¿ya? Porque somos salvos hoy día. Entonces, todos estos gentiles y todos estos judíos, por naturaleza, son desobedientes. ¿Sí o no? ¿A qué, Roberto? No, respóndeme primero. No me pregunten nada. Respóndeme. ¿A qué son desobedientes? ¿A qué? A su evangelio, a su ley. A la ley de Dios. Hermanos, cuando la Biblia habla de que el ser humano está en desobediencia, hace referencia directa que está en desobediencia a la ley de Dios. El apóstol Pablo ha dado argumento de sobra en Romanos para decir que nadie puede cumplir la ley de Dios. Por eso es que es tan importante entender la venida de Cristo, porque Cristo, al venir, el Logos encarnado, al estar entre nosotros, Él vino a cumplir toda la ley. Esto fue tan extraordinario, hermanos. Jesús es el único hombre, primero, inocente. No hay hombres inocentes. Ay, pero mi guaguito, la hermana Sole me va a decir, ¿y mi Santi? ¿Mi nietecito es inocente? No. No existe ningún ser inocente, porque en el momento que los niños empiezan a aprender los códigos del lenguaje, se acabó la inocencia. Lo que pasa, el nieto de la Sole, por ejemplo, y de Vladi, que es un bebito, él está hoy día en un estado de inconsciencia frente al mal. Nada más. Si hoy día el Santi bota una copa con agua y ella a perder la alfombra, él estaba moviendo las manos, ¿no? Él no estaba pensando en dañar la alfombra. Pero a los 10 años, cuando le saque las 10.000 pesos a la abuela, él va a estar pensando en desbancar a la abuelita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ser humano, no existe ser humano inocente. Uno solo. Jesucristo. Y no existe ser humano impecable. Impecable significa sin pecado. El único impecable, Cristo. Por eso usamos nosotros, y lo usamos mal, o lo usamos como una aplicación, cuando decimos, le dice la mamá a los hijos, te planché la camisa, la laveta, la planché, tienes que ir impecable al colegio. Eso significa sin arruga, sin ninguna mancha, impecable. O sea, sin nada que oscurezca eso. Cristo fue el único ser inocente y el único ser impecable, sin pecado. Por eso cuando le hicieron un juicio, tuvieron que traer testigos falsos, porque no había cómo acusarlo de una mentira. No había cómo acusarlo de algún engaño, de algún falso testimonio. No había cómo. Tuvieron que traer testigos falsos e hicieron un juicio falso. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque todos los hombres, por su estado caído, están en desobediencia contra Dios. Porque no pueden obedecer la ley de Dios. Pero estamos hablando en este caso de todos los remanentes judíos que han sido salvados y de todos los remanentes gentiles que han sido salvados. ¿Vamos bien? Roberto, ¿qué me ibas a preguntar? Lo mismo dijo al final, o sea, a veces lo estoy entendiendo bien. Dios tiene misericordia, cuando dice para tener misericordia de todos, tanto el remanente judío como el remanente de gentiles, eso significa el remanente de los gentiles, y también los que lo rechazaron. No, el tener misericordia de todos no está hablando de la misericordia de Dios por los hombres, está hablando de la gracia salvadora del Señor. Perfecto. Entonces, ¿toda la humanidad ha experimentado la gracia salvadora? No. ¿Porque Dios es malo? No. ¿Porque Dios quiere salvar a algunos? No. ¿Por qué? Porque lo rechazaron. Porque lo rechazan. Perfecto. Ese es el punto. Y lo dice la Biblia, hermano, en Juan 3, 18, 19. Y esta es la condenación.
¿Se acuerdan? El versículo 18, Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Verso 19, y esta es la condenación, en otras palabras, esto significa estar condenado. Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? ¿Cómo estaba el mundo? Y ya condenado. Y dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿De acuerdo? No es que Dios que predestinó a unos para salvación y predestinó a otros para condenación. No, porque nadie necesita estar predestinado para condenación, porque todos nacen condenados. Hermanos, esto que estoy enseñando va contra gran parte de lo que hoy día se está diciendo en muchas partes. Disculpe que le pregunte. Sí. Para Dios, todos son sus remanentes. Sí, en este versículo. En este versículo. Sí. Porque este versículo está en un contexto. Es que no sé cómo tirarlo, pero cuando me acuerdo del versículo bíblico, cuando toca en la puerta, dice: Señor, ábrenos, en tu nombre echamos demonios. Y el Señor dice: ¿Quiénes son ustedes? Hacedores de la maldad, Sí. que los conocí. Sí. Tener referencia de alguna forma a los que son suyos, Sí. y los que nunca fueron de él, a pesar de que él creía de que era de él. No. Me fue la hora, pero. Sí, no. Ya. Citaste Mateo 7:21. Ajá. Ese texto habla de los hombres que son cristianos, que fueron cristianos Esos son los apóstoles entonces. y que apostataron. Perfecto. Nada que Pero ver. ¿qué dice el calvinismo? Esos nunca fueron. Nunca fueron, exacto. Si nunca fui, entonces ¿por qué eché fuera demonios? ¿Por qué hice milagros? ¿Por qué sané Ok. enfermo? ¿Entiendes? Llama. Ya. ¿Se está entendiendo, hermanos? ¿Alguien más me quiere preguntar algo? ¿Aquí? Si no, ahora, toda la raza humana por naturaleza, ¿cómo es? Eso de ella. ¿A qué? Adiós. La ley. La ley de Dios, Robert. Acuérdate. A la ley de Dios. Porque cuando decimos a Dios suena abstracto. Pero cuando citamos la ley de Dios, porque ¿qué es lo que el hombre no puede cumplir? La ley de Dios. No puede. La Biblia dice: no mentirás. Y el hombre miente. No matarás. Y el hombre mata. No tendrás dioses ajenos. Y el hombre los tiene. No te harás imagen de ninguna cosa. Y el hombre las hace. No codiciarás. Y el hombre codicia. No dirás falso testimonio. Y el hombre dice falso testimonio. El decálogo, los 10 mandamientos, el hombre no los puede cumplir. Porque Dios nos dio la ley para salvar al hombre. La ley vino para magnificar el pecado. O sea, para que el hombre lo vea. Simplemente para que el hombre se dé cuenta de que es un pecador en teoría y en práctica. Ya, yo quiero que me acompañen por esto de desobediencia a un texto que nos va a aclarar toda la película. Lo que yo no sé explicar, aquí el texto lo explica. Gálatas, capítulo 3, verso 22 y verso 23. Búsquenlo en su Biblia. Gálatas, capítulo 3, verso 22 y verso 23. Dice el texto. ¿Lo encontraron? Miren lo que dice. Acuérdense que estamos hablando de que el texto dice que había que Dios sujetó A desobediencia. a todo en desobediencia. Miren lo que dice Paula. Por acá nos aclara la película Paula. 3, verso 22. Mas la escritura lo encerró. ¿De qué está hablando ahí? Al decir encerró. Entonces, fabuló al hombre. Pero no, está bien, al hombre, pero lo encerró. Encerró. ¿Con qué lo asocio? Todo. Sí. Prisión. A una cárcel. Rebeca, a una prisión. De eso está hablando. Ya. Más la escritura lo encerró todo bajo pecado. Para que la promesa, ¿cuál promesa? ¿Cuál promesa? ¿A qué padre puntualmente? Abraham y Jacob. Acuérdense
apréndanse de memoria esto. Esa promesa está en Génesis 12:3. Ahí se la hizo, el primero que se la hizo Dios fue a Abraham. Se la repitió a Isaac. y se la repitió a, que son los. Listo. Ya, de nuevo, más la escritura lo encerró, lo puso en prisión, en una cárcel. Todo bajo pecado, para que la promesa es a quién, a Abraham Isaac. y Jacob, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes que salieron de esa cárcel, tanto judíos como gentiles. Isaac. Verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados. ¿Qué significa confinados? No. ¿Ah? Encerrados. Confinados significa encerrados. Estábamos encerrados. ¿En qué? La casa. En una cárcel. Bajo la ley. ¿Qué es lo que nos tenía encerrado ahí? Escuchen la pregunta. ¿Qué es lo que nos tenía encerrados ahí? La ley. La ley. ¿Por qué, Roberto? Porque éramos desobedientes a la ley de Dios. Exacto. Ya, bien. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Porque esa fe que iba a ser revelada es lo que Pablo llama la justificación por fe. Y es la justificación por fe la que nos sacó de la cárcel. De la cárcel en la que está toda la humanidad. Pero de ahí la justificación por fe sacó a algunos remanentes gentiles y a algunos remanentes judíos. ¿Se está entendiendo? Lo aclara más Pablo, ¿no? Sí. Subrayen el texto de Gálatas capítulo 3, versos 22-23. Marcos, ¿se está entendiendo? Sí. Nicolás Pinto, ¿se está entendiendo? ¿Sí? Ya. En otras palabras, hermanos, si lo pudiésemos decir, Pablo pareciera que le está diciendo que la situación del ser humano en general, pero puntualmente la situación de estos gentiles que han sido salvados y de estos judíos que han sido salvados, la situación de ellos era desesperada, porque el pecado trastorna. La ley no salva, la ley condena. La conciencia está aterrorizada por la condenación de la ley. El juicio final amenaza a todos los condenados. Y lo peor de todo, y Dios no acepta a nadie que no esté justificado por fe. Cuando fallece un cristiano, se toma el cuerpo y se lleva al cementerio. El cristiano ya no está ahí. Desde el momento que falleció, está en la presencia del Señor, disfrutando de algo que jamás había experimentado en este mundo. Ni los mejores cultos en los que estuvo se puede asemejar a ese primer momento, a ese primer segundo en el paraíso con el Señor. Y acá arriba, en el cementerio, 4 guitarras sonando, un acordeón sonando y 100 voces cantando. No al que está ahí, al Dios del que está ahí. Cuando fallece una mujer, un hombre, sin Cristo, hay un silencio rotundo. Porque se acabó toda esperanza. De esto está hablando el texto. Lo quiero volver a decir. ¿Cuál es la situación de estos que estábamos ahí? Porque, hermano, entendamos, estábamos ahí. Estábamos ahí. No había ninguna diferencia entre yo y los cientos y millones de hombres que se han ido al infierno. No había ninguna diferencia. ¿Y cuál era nuestra situación ahí? Era una situación desesperada, pero el ser humano no lo sabe.
pero está en una constante desesperación. Hoy día le llaman a esa desesperación crisis de pánico, crisis de fobia, le llaman depresión bipolar, endógena, patógena, le llaman ¿cómo? Ansiedad, pero es una desesperación del alma, que el único que la puede saciar es una persona llamada Cristo. El pecado trastorna al ser humano. Por eso hoy día, vemos las noticias y ya lo que está pasando a nivel mundial no tiene nombre. Hermano, en Hollywood están las mujeres más lindas del planeta, pero a ellas ya no les sirven los hombres. Entonces entre ellas se buscan. En Hollywood están los hombres más atractivos del planeta, pero a ellos ya no les sirven las mujeres. Se buscan entre ellos. Y ha llegado a tal punto el trastorno que algunos de ellos practican la zoofilia y la necrofilia. Sexo con animales, sexo con muertos. ¿Por qué? Porque el pecado los tiene totalmente trastornados a la raza humana. Si vamos al Medio Oriente, los hombres están quemando a las mujeres porque la mujer se atreve a sacarse esto que les tapa la cara. Si vamos a lo social, a lo gubernamental, a lo civil, nos vamos a encontrar con leyes que atentan contra la dignidad del propio Dios. Por eso digo yo que el pecado trastorna. La ley condena al hombre, la ley no lo salva. Y como la ley condena al hombre, la conciencia del ser humano está aterrorizada. Y el juicio ya viene. Y el juicio final amenaza al hombre. Por eso cuando nosotros predicamos del juicio final, el ser humano se siente amenazado. Ya están hablando de esas cosas estos, ¿qué se creen? Se creen mejores que nosotros. Y no somos mejores que nadie. Pero el juicio final a nosotros no nos asusta. Y si te asusta, estás en problemas. Porque el juicio final a nosotros, ¿sabe lo que nos hace? Nos alegra. Porque significa que el Señor viene pronto. ¿Y a qué viene? A dos cosas. Buscar su iglesia, que son ¿quiénes? Y estamos ahí, ¿o no? Por eso no nos asusta. Y a juzgar a la nación. Y ahí nosotros no estamos. Porque nosotros no somos de las razas de este mundo. Somos una raza especial. Una raza diferente. Somos un linaje escogido. Somos el pueblo de Dios. Amén. Amén. Es tremendo, hermanos. Por naturaleza, esta es la situación del ser humano. ¿Se acordarán? ¿Cómo es? Desesperada. El pecado trastorna. La ley condena. La conciencia aterroriza. Y el juicio final amenaza. Y lo peor de todo, ningún hombre será aceptado por Dios si no ha sido justificado por la fe. Hermanos, solo perdónenme que haga referencia a esto, solamente quiero enseñar algo. Cuando estuvimos en la misa el domingo, escuché al cura, o no sé quién es el que estaba hablando, y escuché con atención altas cosas, y escuché la Ave María. Y me percaté de algo que no me había percatado nunca. Hermano, escuchen la incoherencia. Mire cómo parte. Dios te salve, María. Que alguien me explique. El propio catolicismo enseña que María tiene que ser salvada por Dios. Ruega por nosotros, pecadores. ¿Cómo va a rogar por nosotros si tiene que ser salvada? ¿Me están siguiendo? El único que puede rogar por nosotros es aquel que no necesita salvación. Si no es salvación. ¿Qué está haciendo Cristo ahora? Rogando por nosotros. ¿Me entienden? ¿Por qué hago referencia a esto? Porque no hay ningún hombre que no esté en esta situación. Ningún hombre va a ser aceptado por María, ningún hombre va a ser aceptado por los rezos que se hacen aquí, ningún hombre va a ser aceptado porque tal institución dijo que yo era cristiano. La única forma de que el ser humano sea aceptado es si está justificado por medio de la fe.
Sus obras no sirven de nada, su color de piel no sirve de nada, su alta alcurnia no sirve de nada, su educación no sirve de nada, su plata no sirve de nada. Si es el más pobre del planeta tampoco importa, si es el más tonto del planeta tampoco importa, si es el más desgraciado de todos tampoco importa. Solamente la salvación es por gracia, por medio de la fe y por medio de la justificación por fe. ¿Se alegran, no? Sí. Es tremendo, hermanos, esto. Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿A todos quiénes? Judíos y gentiles. Para que todos pudiesen tener la oportunidad de ser salvos por gracia. ¿Por qué? Romanos 3:23. Léanlo, por favor. Romanos 3:23. Léanlo. Paola, léalo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hasta ahí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya, yo les enseñaba el día sábado a las hermanas que estuvieron conmigo, les enseñaba que la gramata de Dios es la palabra escrita de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Quién estuvo ahí? Paula, Jimena, Sandra, Jacqueline y Gladys. Y la gramata de Dios es la palabra escrita de Dios. ¿Se acuerdan? Pero yo les dije que la gramata no tenía ni el número grande del capítulo, ni el número del versículo. ¿Se acuerdan? Porque eso es una herramienta que los copistas agregaron porque es más fácil memorizar la Biblia así. Pero tiene un problemita. Eso tiene un problemita, que algunos textos los separaron en donde no corresponde. Yo quiero que lean lo que dice al final el versículo 22. Paola leyó el 23. Yo quiero que alguien me lea lo que dice al final el versículo 22. Porque eso que está al final del versículo 22 no es del 22, es el comienzo del 23. Porque no hay diferencia. ¿Ya? Siga leyendo. Por cuanto todos pecaron ¿Ya? y están destituidos de la gloria de Dios. Así debiese estar el texto. La parte final del 22 en realidad es el comienzo del 23. ¿Cómo diría? Porque no hay diferencia. ¿Por qué no hay diferencia? Por lo que yo estoy diciendo. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿A quiénes? A judíos y a gentiles. ¿Por qué lo sujetó a todos? Porque no hay diferencia. Y como no hay diferencia, todos tienen la oportunidad de experimentar la gracia de Dios. Pero la gran mayoría rechaza a Cristo. Amén. Sigamos. ¿Están todos? ¿Dónde están todos? Sí, pero ¿dónde están todos? Según el texto, en desobediencia. ¿Encerrados? ¿Dónde? En una cárcel. ¿La cárcel está llena de luz o está llena de tinieblas? Tinieblas. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Estamos en una cárcel llena de tinieblas? Y estamos, el ser humano está, ¿cómo está en esa cárcel? Encerrado, está prisionero. Todos, porque no hay diferencia. Y repentinamente, las tinieblas de la cárcel son disipadas. Repentinamente, las tinieblas de la cárcel son disipadas. Y la puerta de la cárcel es abierta. Y es Dios mismo quien abre la puerta de la prisión y deja entrar la luz del Evangelio. Los prisioneros que están ahí dentro, cada uno de ellos, sin excepción alguna,
se ven enfrentados a la luz del Evangelio. Y todos los que reciben esa luz del Evangelio empiezan a caminar hacia la libertad de esa puerta que fue abierta. Eso es lo que el texto dice. Y Dios hizo eso. ¿Qué? Abrió la puerta de la cárcel. ¿Para qué? Para que entrara la luz. ¿Y qué significa que haya entrado la luz? Para tener misericordia de todos ellos. Porque así dice el texto. Volvamos a Romanos 11:32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Ya está claro lo que hemos dicho, ¿cierto? Para tener misericordia de todos. Entonces, ¿cómo tuvo misericordia de todos? ¿Dónde nos encontrábamos todos? En una cárcel. ¿Cómo estaba esa cárcel? En tinieblas. ¿Cómo estaba la puerta de la cárcel? Cerrada. Y repentinamente, las tinieblas fueron disipadas. Y una mano abrió la puerta de la cárcel. Y la puerta se abrió y dejó entrar la luz del Evangelio. Y todos los que estaban en la cárcel, todos los prisioneros, se enfrentaron a la luz del Evangelio, al Cristo crucificado en el Gólgota. Y algunos empezaron a caminar hacia la libertad. ¿Por qué Dios hizo esto? Por su misericordia. Para tener misericordia de todos ellos. Para manifestar su gracia a todos ellos. El problema es que muchos lo rechazaron. El mejor comentario de lo que estamos diciendo lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 3, versículo 24 y versículo 25. Pablo ahí lo dice de otra forma. Romanos capítulo 3, versículo 24 y versículo 25. Pero yo le voy a agregar dos palabritas aquí. Romanos capítulo 3, verso 24. Dice... ¿Listo? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, el rescate, la compra, la liberación, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Leámoslo de esta forma ahora. Verso 24. Verso 24. Quedan justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención lograda por Cristo. Yo estoy agregándole unas palabras para que usted lo entienda mejor. Lograda por Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la justificación por fe sobre la base de la sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Se está entendiendo, hermanos? Debemos recordar que Dios escogió a los judíos a fin o con el propósito de que los gentiles pudiesen ser salvos también. ¿De acuerdo? No es que Dios escogió a los gentiles porque los judíos la embarraron. Y como los judíos la embarraron, Dios ahora dijo, caramba, ¿qué hago yo ahora? Los judíos me echaron a perder el plan. Ya, voy a tener que echar a andar el plan B. Voy a salvar a los gentiles. No, nunca fue así. Dios llamó a los judíos con un fin, con un propósito. Que a través de los judíos, los gentiles fuesen salvos. ¿Cómo selló eso? Eso dice la promesa. Génesis 12:3. Que alguien la lea. Eso es lo que Dios le dijo a Abraham. Esa es la promesa de Dios a Abraham.
¿Quién lo va a leer? Génesis 12:3. Ya, Camila. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si hubiese sido solamente para los judíos, tendría que decir, y serán benditas en ti todas las familias de Israel. Pero dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué quería Dios desde un comienzo? Salvarlos a todos. Eso echa por tierra la teoría calvinista. La tragedia fue que Israel llegó a pensar que ellos eran exclusivos como pueblo de Dios, que eran los únicos. Y fallaron en la comisión que tenían. ¿Cuál era la comisión que tenían, Marco? Predicar el evangelio ¿A quiénes? a los gentiles. Fallaron y no compartieron la verdad con los gentiles. Pensaron que los gentiles podían ser salvos, pero tenían que llegar a ser como los judíos para ser salvos. Pero eso es falso, porque para ser salvos tenemos que identificarnos con Cristo. Pero Dios declaró que ambos, judíos y gentiles, todos estaban condenados, todos estaban perdidos y todos habían sido sujetados en una cárcel de desobediencia. Esto quiere decir que solo Dios podía tener misericordia tanto de judíos como de gentiles. Solo Dios podía manifestar su gracia tanto a los judíos como a los gentiles. Solo el sacrificio de Cristo en la cruz iba a sentar la base, solo el sacrificio de Cristo en la cruz iba a sentar la base de la salvación por fe. La salvación no llega de otra manera. No llega agradando a Dios, no llega haciendo buenas obras, no llega por medio de la teoría del desempeño y el logro, de cuánto yo me desempeño para Dios, así yo logro de Dios algunas cosas. No llega así. No llega mediante mis supuestas buenas obras, porque para Dios no existen buenas obras. No llega por la descendencia. Nadie es hijo de Dios porque los papás eran cristianos. Nadie es hijo de Dios porque un hermano, un amigo, un primo quiere que tú seas cristiano. La única forma de que alguien experimente el ser justificado por fe es que se encuentre con el Evangelio de Cristo. Si no nos encontramos con el Evangelio de Cristo, los hombres van a arder en el infierno. Hay una imagen que se ha posteado harto en Facebook y es una imagen que tiene de aquí para arriba un cementerio. Se ven algunas tumbas y se ve una mujer al lado de una tumba poniendo flores y recordando al que está en la tumba. Y de la tumba para abajo, el infierno. Y dice abajo un texto: no podemos seguir mintiéndole a la gente. Porque si le seguimos diciendo Dios te ama, eso es lo que está pasando. Si usted le sigue diciendo, si los curas siguen diciendo las bestialidades y las mentiras que dicen en sus misas, la gente va a seguir yendo al infierno. Si los pastores, los que predicamos, los evangelistas, los que toman la Biblia para predicar en las radios, en la televisión, los que hablan de Cristo, no dicen la verdad, no dicen que el hombre está en una cárcel eterna y que solo Cristo, por medio de su muerte en la cruz, puede liberarnos de esa cárcel, los hombres van a seguir yendo al infierno. ¿Por qué? Porque todos los hombres nacen totalmente condenados. Fueron sujetados en una cárcel de desobediencia, pero con un propósito, porque Dios quería manifestar su justicia y su misericordia y su gracia a todos. Amén.